Martes a media sesión, mirada largoplacista, por tanto, Luis Garbía, profesor de ICADE, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo. Hay muchos deberes por hacer en muchas cosas, aunque algunos se afanen en vender los éxitos que tiene una economía como la nuestra, en la que la macro no llega a la micro. Pero el Eurogrupo nos dice, hay que mandar presupuestos para 2025. Yo no sé esto cómo va a derivar. Primero, cuánta necesidad tenemos, se va a conseguir, cómo va a derivar en las concesiones que va a tener que hacer el gobierno, o va a volver a salirse con la suya suspendiendo con un 4,9. A ver, esto yo es una película que ya he visto, Rafa, y aburre. Cuando se repite la misma historia una y otra vez, el problema es que a veces vamos tan rápido que no nos paramos a pensar, pero una vez te paras a pensar dices, ¡jo!, ¿qué necesidad hay? Pues ahí están. Me recuerda mucho a la pandemia. Ya teníamos una situación complicada antes de la pandemia, y con la pandemia el gobierno consiguió salvar los muebles asociados con la estética. Acuérdate antes de la pandemia cómo estaba el gobierno contra las cuerdas y cómo Ábalos en el Congreso, cuando estalló la pandemia, se reía, evidentemente no por la pandemia, sino por la presión que se había quitado de encima justo antes. ¿El que testifica en el Supremo este jueves? Ese mismo, el número 2 del número 1. Hay un número 1 y hay un número 2. O sea, pues en esa situación estamos ahora, en la cual probablemente cuál va a ser la excusa, que además es una excusa razonable, que ponga el gobierno de cara a los presupuestos, que como ha habido, que ya lo vimos, lo hizo durante, como hemos tenido lo de la Dana, hay que aumentar el gasto público y aquello de los presupuestos, pues hay que revisarlo. Que es cierto, pero es lo que dicen, no sé exactamente cómo se dice, lo de que la peor verdad es una media mentira o las medias mentiras son verdades. Al final, la realidad es que ha existido lo de la Dana y la realidad también es que no hay un acuerdo para que haya presupuestos generales del Estado, y la realidad, que a mí es la que más me duele, es que en lugar de gobernar estamos pensando todos en elecciones. Y esto lo que hace es que desviemos el foco de atención. Y eso es la macro, que como tú bien dices no llega a la micro. O sea, las grandes empresas que sí tienen control sobre su vida, pues aprovechan el río revuelto. Además, en un contexto internacional que es favorable a España. Durante la pandemia tuvimos viento en contra, ahora sí que tenemos viento a favor. Las empresas internacionales aprovechan la situación y en España pues estamos cada vez más estrangulados, entre otras cosas por aquello de la tecnología. Todo aquel que está subido al medio digital pues funciona estupendamente. Aquel que se queda descolgado del medio digital pues está condenado a la miseria absoluta de las 2 millones de familias que tienen a miembros en riesgo de pobreza extrema, los niños, el paro, pues lo que venimos comentando tertulia tras tertulia, Rafa. Claro, pero el funambulismo al que acostumbra Sánchez en este caso tiene un elemento perturbador. Dicen que tienen el apoyo de la mayoría de los españoles, es muy curioso porque no ganaron las elecciones, pero ahora resulta que el prócer del independentismo que vive en la ciudad de la derrota, el de Waterloo, pues dice que hay que hacer moción de confianza. Supongo que será para sacarle más prebendas, porque si no, no le da su apoyo. En esto, cuando analizamos a Pedro Sánchez, hay que saber distinguir qué parte del mensaje está dirigido a la provocación, que además domina perfectamente el arte de la provocación. En este sentido, si él dice que ha ganado las elecciones, no dice que tiene el apoyo de la mayoría de España. Pero voy a otro caso. Si él dice en algún momento que ha ganado las elecciones, lo que está haciendo es provocar. Yo creo que frente a la provocación intencionada, lo razonable es no entrar. Dicho lo cual, quitando esa parte de provocación, la parte de Waterloo, pues al final tenemos, y es muy sencillo, y yo en este sentido, a ver, Puigdemont, los nacionalistas vascos de un color y de otro, el de las impresoras, el que lleva impresoras al Congreso, ¿cómo se llama ese señor? ¿Cómo se llama? El que está en Majete. O sea, Rufián. Toda esta gente son profesionales de lo suyo y lo que están haciendo es aprovechar el río revuelto para arrimar el ascua a su sardina. Yo, en relación con lo que está haciendo ahora el de Waterloo, o lo que hace Rufián de vez en cuando, que es intentar sacar ventaja, pues no lo veo mal. Están en una situación en la cual cuanto más esté dividida y fracturada España, ellos en su historia y en su argumentario, pues más rédito sacan. El problema no es de ellos, Rafa, el problema es del resto de la sociedad que permite que esto suceda. Cuanto más, mejor, peor, para mí, beneficio suyo propio o algo así era. Algo así dijo Rajoy, ¿no? Hablamos de una cuestión relevante, de esas de largo plazo para el conjunto de la Unión Europea. Hablamos del tratado con Mercosur. Hay un apoyo grandísimo por un lado
y luego tienes los sectores primarios de Francia, donde ya sabemos que los agricultores son levantiscos, los de España no se levantan, pero también se quejan. Otros socios como Polonia se quejan. Es un mercado el que se formaría tremendo, 1.100 millones de personas en un momento en el que se está reconfigurando el poder mundial y la relación de bloques. Estaría más que bien que la Unión Europea, junto con toda Iberoamérica, con Mercosur, sumaran 1.100 millones de personas, que hubiera materias primas y energía que tanto necesita Europa, pero claro, te plantean toda esa autonomía estratégica alimentaria que nos dimos cuenta cuando empezó la guerra en Ucrania, que era necesaria y que no podíamos depender de gente de fuera de nuestro bloque para alimentarnos, se va al garete. A ver, Mercosur es algo que si no lo hacemos nos estaremos equivocando. Y si hay algún agricultor escuchando y se enfada conmigo, le pido disculpas. Ojalá ojalá lloviera, y esto los agricultores lo entienden el dicho, ojalá lloviera a gusto de todos, pero nunca llueve a gusto de todos. Hay veces que la lluvia, que es tan necesaria en unos sitios, causa destrozos en otros. Mercosur, el acuerdo en Mercosur es fundamental, especialmente cuando nuestra competencia directa, que es Estados Unidos, está subiendo el punto de la agresividad y dice desde el 5 de noviembre tarifas, que no son tarifas, que son aranceles. O sea, tariffs. Mercosur, además de los 750 millones de personas de Argentina, Brasil, Venezuela, que ahora está suspendido, y me faltan otros dos, que disculpa, Mercosur no me lo sé. O sea, Mercosur son 4, más un Mercosur extendido, es a su vez la puerta trasera a Australia por un lado y a China por otro. O sea, Mercosur, Brasil y Argentina, que son 2 de los 4 fundadores junto con Venezuela, son los BRICS además. Por Paraguay, lo tanto, Uruguay y Bolivia. Te lo agradezco, Rafa. Lo estoy mirando. No, correcto, no, pero te lo agradezco. La idea, ¿cuál es? Que Mercosur, por un lado, son de forma directa 750 millones de personas con las que colaboraríamos. Además, 750 millones que están en los BRICS, que es esa unidad económica que cada vez está emergiendo. Y que vas tirando del hilo. Y cuando te quieres dar cuenta, estamos, porque tenemos un problema hasta ahora en Europa, que es de seguidismo con Estados Unidos. Si nosotros queremos desvincularnos con Estados Unidos, o al menos ser un poquito más independiente, antes de ayer Trump ya decía lo de la OTAN, que lo de la OTAN no lo acababa él de entender cuando la OTAN es Estados Unidos. Pues si de un lado recibimos amenazas diciendo vosotros sois muy caros y queremos dejar de estar con vosotros, lo lógico y razonable es irnos con los del otro lado. Y Mercosur en ese sentido es una puerta absolutamente abierta para irnos hacia el otro lado. ¿Que sufriría el campo español y el campo francés? Pues por el campo español siento mucha empatía, por los franceses que nos han estado tirando fresas, algo menos. No, también siento empatía. También siento empatía porque al final es gente que hay que entenderla y que al final es su negocio. Pero todos en este nuevo entorno digital nos tenemos que adaptar. El campo se tiene que adaptar. Llevamos muchos años con las PACs, con la política agraria común, subvencionando un campo que ese dinero en parte no se ha invertido en lo que se tendría que haber invertido. Se ha gastado en lugar de invertirse. Claro, pero el primario español tiene unos requisitos, europeo, tiene unos requisitos brutales, una locura de cumplimientos que lo que venga de ese Mercosur no va a tener. Por lo tanto, pero aquí hay dos escenarios, Rafa. Hay un escenario en el cual no entramos en Mercosur y nos morimos. Y hay otro escenario, nos morimos todos, incluido el campo. Y hay otro escenario un poquito más positivo en el cual entramos en Mercosur, el campo va a tener dificultades, pero podemos sobrevivir en el medio plazo. Pues yo personalmente creo que Mercosur es un tren, no sé si decir el último tren, porque ya son muchos últimos trenes los que han pasado, pero es un tren en el cual, si no nos subimos desde Europa, pues estaremos dejando pasar una grandísima oportunidad. Bueno, y siempre tenemos la posibilidad, con esa digitalización por la que tú apuestas, de comernos los ceros y los unos, que igual están ricos. Y me da la sensación de que pensando en Ursula von der Leyen, pensando en la nueva Europa que se está configurando desde Europa, con el motor de Draghi y de Letta, pensando en el propio Milei, hay parte de la historia Meloni-Milei que no hemos visto y que esta vez yo tengo la sensación, ojalá acierte, que sí que va a salir lo de Mercosur aún a pesar de Francia. Es curioso, estamos hablando de reconfiguraciones, de reordenación de los equilibrios geopolíticos y geoeconómicos,
porque fíjate cómo se están posicionando los petrodólares. Están vislumbrando allí en el horizonte el cenit del crudo, esos pasos hacia la descarbonización que se van dando, y los árabes, que les sobran los dólares del petróleo, pues te vienen con STC, te compra un 10% de Telefónica, tienes otros muchos fondos soberanos tomando posiciones en grandes multinacionales, Abu Dhabi, que controla Moeve, que por cierto hoy ha presentado nuevas gasolineras que reconceptúan toda la oferta que tienen, y apuestan por activos fotovoltaicos, se recolocan. Es muy curioso, ¿no? Porque al final vemos la geopolítica y la geoeconomía de la mano. Absolutamente, y además sonrío y he sonreído cuando estabas abriendo cuánto echaba de menos, Rafa, hablar en esta tertulia de geopolítica y de geoeconomía, que yo entiendo que tiene sitios mejores donde hablar de ello y además lo hacéis estupendamente, pero tenía el gusanillo y me sienta muy bien poder hablar un poquito de ello. Muy rápido, porque son muchas cosas y voy a dar fogonazos. Por un lado hemos visto cómo Macron le daba un abrazo a Trump. Al mismo tiempo hemos visto como Meloni le daba un poquito la espalda a Macron, y en ese sentido hay dos Europas. Hay una Europa que mira a Estados Unidos desde Francia y hay otra Europa que es Ursula von der Leyen, que fue a Uruguay, que además Macron se enfadó, parece ser, con Macron. Están esas dos Europas que cada una tiene su estrategia pensando en su país. Y voy a lo que estábamos hablando de la energía y el petróleo. No he podido evitar acordarme de la COP28 anterior a la 29. La COP28 que fue, no sé si es en Dubái, fue o en Arabia Saudí, fue en un país... En algún país petrolero. Financiado con fondos del petróleo, y qué curioso eso de los países petroleros buscando una economía más verde. En ese sentido, la estrategia de todos los Emiratos fue diversificar, que en los 80 tenían básicamente petróleo, diversificar a la construcción, al turismo, servicios y probablemente innovación tecnológica en este sentido, y acercarnos a la ecología. Cada uno está intentando adaptarse en este nuevo entorno digital, en este nuevo entorno descentralizado, en este nuevo entorno sostenible, como mejor puede. Y Repsol lo lleva años haciendo. Repsol ya parte de su negocio, la mayor parte de su negocio, bueno, no sé si la mayor, no conozco los datos, pero la parte energética de Repsol es suficientemente pesada como para poder decir que tiene entidad. Han conseguido diversificar desde Repsol. Cepsa... Moeve es una compañía que ha hecho la transición hacia lo verde, y en esa línea están todos. No, Moeve. Cepsa... Mueve. Sí, correcto. Ha cambiado el nombre. Moeve es el nuevo nombre. El rebranding, ya sabes. Eso es, han hecho un rebranding. Quiere transmitir que abandona el petróleo. Pido disculpas porque me había quedado con el antiguo nombre. Realmente ha cambiado el nombre y es un nuevo nombre que nos ofrece a todos esperanza, la misma esperanza que se puede ofrecer desde la estética. En ese sentido, cada uno está haciendo las cosas lo mejor que sabe. Estamos viendo unos movimientos importantes, y dentro de esos movimientos pues veremos dónde estamos dentro de unos años, y dentro de esos movimientos pues la estrategia, por ejemplo, fallida de la Unión Europea en relación con potenciar los coches eléctricos, que lo que ha provocado son más distorsiones que aciertos. Todos estamos aprendiendo... Bueno, tenemos buena noticia hoy en España, lo sabes, ¿no? No. Stellantis y la compañía china líder CATL, la líder en fabricación de baterías, han decidido apostar por una gigafactoría en Aragón, 4.100 millones de inversión. Por lo tanto, en un momento de deslocalizaciones de industria automovilística, yo creo que es buena noticia. Al final esa es totalmente, y va en línea con un pensamiento muy rápido. ¿La idea cuál es? La idea es, ponemos aranceles a los productos chinos. Lo que sea en China, fabricado en China, no lo dejamos allí. Pues ¿hacia dónde podemos tender? Que es una salida estupenda para Europa. Las fábricas de ensamblaje, ponerlas en Europa. O sea, al final, colaborar, ¿no? Al final todos. De libro. Ellos ponen las fábricas aquí, se crea empleo aquí, ellos venden su tecnología aquí, y de esa forma estamos bordeando los aranceles, y lo que estamos viendo es cómo realmente hay una integración. Aquella globalización, que no era tal, sino que fabricábamos en China barato, pues se convierte realmente en un... China ya tiene la tecnología, y esas fábricas de Xiaomi, que acaba de sacar el nuevo coche, además son coches que tienen una pinta estupenda, que yo estoy deseando comprarme un coche chino, pues se pueden comprar, son coches con tecnología china fabricados en Europa. Pues claro, es una solución. Y esta noticia de Atlantis yo creo que va en esa dirección. Fíjate qué curioso, ¿no? Hablando de todas las relaciones estas de los aranceles, las tarifs que tú decías, también ha anunciado una autoridad gris de competencia china, que evidentemente en un sistema político como el chino es Pekín, el Politburó, quien haya sido, ha decidido empezar a investigar a Nvidia
por monopolio. ¿Y esto qué es? Pues al final yo creo que es voy marcando terreno antes de que llegue Trump, ¿no? O sea, oye, que Nvidia es un tiro, que pesa 4 billones o los que sea, pues ojo, que te puedo sancionar y que este mercado se te puede cerrar. Estuve buscando ayer, Rafa, cuándo empezó esto de la Tercera Guerra Mundial con China. Y en algún momento vi que se incorporó a la OCDE en el año 2001. Se lo pregunté a GPT. ¿Cuándo consideras? Y GPT, muy educado, no hay Tercera Guerra Mundial, pero en el 2001 se incorpora China a la Organización Mundial del Comercio. Ahí se puede. Otro de los puntos es 2018 sale elegido, 2017 sale elegido Trump. En 2018, cuando Trump empieza a poner las barreras a Huawei. ¿Te acuerdas, Rafa, en 2018 cuando Trump investigaba a Huawei? Cuando detuvieron en Canadá a su directora general, que le hicieron la extradición a Estados Unidos, que dices, es increíble, por una cuestión empresarial, la trataban como una terrorista. Pues en ese sentido, esto que estamos viendo a Nvidia me recuerda muchísimo, desde el lado chino, a aquel capítulo con Huawei. Cuando hablamos de Nvidia, ¿quién es uno de los principales suministradores de Huawei? TSMC. Que la T de TSMC es Taiwán. O sea, al final, la semana pasada vimos, ya sé que lo de la geopolítica va en otro sitio, pero hace dos semanas vimos cómo Corea saltaba por los aires. Hemos visto este fin de semana cómo Siria ha saltado por los aires. A ver, que lo de Corea saltando por los aires, pues salta un poquito y luego se controlan porque los coreanos en general son gente civilizada. En Siria lo de la civilización es un poco más complejo. Y en este sentido, yo veo Corea, veo Siria, veo ese nuevo orden mundial dibujándose otra vez y me pregunto, ¿y qué pasa con Taiwán? Que al final China realmente lo que quiere, lo que piensa es en Taiwán. Pues esta noticia desde el Politburó chino controlando a Nvidia, en el fondo lo que están haciendo es señalando al mayor suministrador de Nvidia, que es TSMC. O sea, detrás está Taiwán. Al final todo está conectado, Rafa. Fíjate que hablaba con el embajador indio en Pulso Geopolítico la semana pasada y venía a decir sobre toda esta polémica y lo caliente que está el estrecho de Formosa, despliegues navales ahora mismo de los que se está quejando Taipei, pero él venía a decir, a hablar, a confirmar ese statu quo peculiar, curioso que tiene Taiwán, porque decía, no, si todos estamos de acuerdo en que Taiwán es parte de China, lo que no queremos es que se le obligue a hacer nada que no quiera a la gente que ahora mismo está gestionando el futuro de Taiwán. Entonces, eso es una situación muy complicada, porque la República Popular de China cumple 100 años en 2049 y para entonces quiere estar reunificada. Y es curioso que todas las grandes potencias reconocen que Taiwán es China, de la China de Pekín, correcto, pero no quieren que cambie el statu quo de independencia de facto. Al final, tristemente, Damasco es un sitio donde tiene que haber ahora una inseguridad tremenda. Estoy pensando en cristianos, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en una situación compleja. Por un lado tenemos unos órdenes, unos poderes superlativos, que lo que le pase a la gente de abajo le da un poquito igual, salvo que los de abajo estén fabricando el 90% de los chips de alta tecnología del mundo. Esa yo creo que es la diferencia sustancial que hay entre una isla... Entre un taiwanés y un sirio. Correcto. El sirio, ¿qué hace el sirio? Pues poco. Pues lo mismo que los africanos o lo mismo que los europeos, tristemente. En cambio, los taiwaneses se dedican, insisto, a fabricar el 90% de los chips de alta tecnología del mundo. Pues lo siento por los sirios y me alegro mucho por los taiwaneses. Fíjate, ahí sí que es un avispero, porque tenemos los intereses de Irán, de Rusia, de Turquía, los kurdos apoyados por Estados Unidos, Israel ya en los altos del Golán. Es un verdadero polvorín, pero por otro lado es una oportunidad a que las cosas vayan a mejor y desde luego quien ha perdido en todo esto ha sido Irán, que ha tenido todos sus proxies en la zona para atacar a Israel desarticulados. Hamas primero, Hezbollah después y el régimen de al-Assad, chiita por cierto, aunque laico en principio, también desarticulado. Yo la visión que tengo de ahí es que el 5 de noviembre han pasado muchas cosas con la elección de Trump. Hay una mesa muy arriba donde en cierto modo lo de Ucrania se ha resuelto al mismo tiempo que se ha resuelto lo de Israel. Que resolver en este caso no quiere decir que cesen los conflictos, sino que ha debido de haber una serie de acuerdos cuyas consecuencias estamos viendo estos días. Con esa reflexión nos vamos a quedar, Luis Garbía, profesor de ICADE. Ha sido un placer hablar contigo. Placer compartido. Hasta la próxima. Ahora nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde en la voz de Blanca del Tronco. Luego toda una hora plena de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía. Seguros García Ochoa, Urbanitae, Cellid, con un invitado, con T2O1 y espacio de comunicación de la Diputación de A Coruña. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.